Hola, aquí su doctor D. Y el día de hoy voy a hacer un video algo diferente porque el día de hoy les voy a contar sobre la historia de Disney. Sí, este estudio que al día de hoy es muy pero muy rico, aunque no le está yendo muy bien en nuestros días. Seamos sinceros. Pero hoy vamos a conocer sobre la historia de este importante estudio. Que debo añadir que antes no fue tan grande, de hecho, como ahorita vamos a ver, empezó desde abajo. Pero bueno, no nos adelantemos. Así que hola, yo soy el Dr. D y hoy veremos la historia de Disney. Me gustaría mencionar que me voy a basar en este libro, Los archivos de Walt Disney, para sacar la información de este video. Aquí hay un gran índice de muchos de las cortometrajes y pelis de las que hoy voy a hablar. Pero primero que nada, no podemos mencionar a Disney sin mencionar primero a la historia de su creador, Walt Disney. Walt Disney nació en Illinois en 1901. Fue el cuarto hijo de Elias Florida Disney. Creció en una granja. Desde ese entonces, Disney creció con su pasión por los dibujos animados, porque sí, desde esos tiempos de chiquito le gustaba dibujar. Y su madre le contaba los cuentos más clásicos como los de los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y etc. Lo cual, por cierto, está marcado mucho en sus películas. Se metió en el Instituto de Dibujo de Kansas. Pronto descubrió su pasión por un invento novedoso: el cine. Puede que hoy en día sea muy común, pero en esos tiempos era el wow. Trabajó en el Instituto de Publicidad ya más grandecito, en donde conoció a su amigo y compañero que le acompañaría durante toda su vida, o bueno, una parte de ella, iWorks. Finalmente Disney decidió irse a Hollywood, pero no lo recibieron muy bonito que digamos. Así que hizo lo más lógico: creó su propio estudio de animación con iWorks y su hermano Roy. Así nació Disney Brothers Studios, actual Disney Animation Studios. Ya teniendo el contexto de cuál fue la vida de Walt Disney y cómo es que fundó Walt Disney Animation Studios, ahora sí podemos hablar de la historia del estudio de Disney. El primer cortometraje de Disney, y ustedes dirán, ¿fue Mickey Mouse? No, fue Lungs of Grams. Aquí les dejo una imagen del cortometraje, que como podrán ver sí es muy viejito. Pronto más personas comenzaron a llegar a los estudios Disney, y pronto Walt Disney filmó su primera serie, la cual fue Alice Comedies. Bueno, era Alice en el País de las Maravillas, solo que pues mucho más viejita que la que conocemos a día de hoy. Alice Comedies tuvo una serie de cortometrajes. Como ya mencioné, a Disney le encantaban los cuentos clásicos, y este fue su primer intento en traer uno a la vida cinematográfica, que cabe aclarar que eran muy repetitivos. Para 1927 Disney decidió cambiar de personaje, así que decidió pedirle ayuda a otro estudio para que se quedara con los derechos y pudiera producir sus cortometrajes: Universal. Sí, desde entonces Universal ya era lo que conocemos hoy en día como gran compañía. Tras varias ideas borradas y borradores de personajes posibles que podrían existir, surgió Oswald, el conejo afortunado, o The Lucky Rabbit en English. El primer cortometraje en el que pensaron Disney y sus creadores era Por Papa, un corto donde Oswald sufre por ser papá, o más o menos así. Eran los años 20 y pues la verdad es que no entendí muy bien el cortometraje. Pero este no le gustó para nada a Universal y le pareció muy aburrido y que no iba a traer a nadie, así que les dijo que no. Entonces tenían que crear otro nuevo cortometraje y salió con el cortometraje Trolley Troubles. Cortometraje donde un tren, el que conduce Oswald y lleva a varios pasajeros, se sale de control y anda ahí rondando por las vías hasta finalmente caer en el agua, y ahí es donde termina el cortometraje. Parecía que todo salía bien para Disney, pero no, porque tocó una mala suerte. Resulta que no le pagaban lo suficiente para poder seguir con sus proyectos, y cuando Universal lo mandó a llamar, pensó que por fin se le cumplió, pero no, era para aumentar aún más las ganancias. Resulta que Disney tenía dos opciones, porque resulta que el ejecutivo de Disney, quien le pidió esa petición, era el mismo que tenía los derechos de Oswald, por lo que tenía dos opciones: aceptar o dejar a su personaje recién creado y irse del estudio. ¿Cuál prefirió?
la segunda. Sí, nuevamente Disney se quedó sin nada. Y también se quedó con muchos de sus trabajadores de Universal, por si se lo preguntaban. Al cabo de un tiempo, Disney decidió crear otro personaje basado en Oswald, por lo que le pidió a iWorks que creara uno nuevo. Y de aquí nació Mortimer, que era una burla de Oswald. Pues miren, sí, solo mírenlo. La esposa de Walt, debo añadir que dijo que ese nombre sonaba muy feo, así que le propuso: ¿y si lo cambiamos por el nombre de Mickey? Sí, ese es el surgimiento de Mickey Mouse. De este personaje se crearon primero dos cortometrajes. El primero, que ya no me acuerdo cómo se llama, aquí les dejo el nombre. Y el segundo se llamaba Galopin Pingaucho, que la verdad es que no fueron muy exitosos, que digamos. El segundo cortometraje tiene una buena transición entre lo que antes era Mickey Mouse como burla y lo que luego fue Mickey Mouse como un héroe sólido y como Woody. Pero sería la tercera es la vencida para que el Mickey Mouse triunfara. Este cortometraje se llamaría Spinbow Willie, un cortometraje donde Mickey Mouse se supone que es un tripulante de un barco y en un punto se pone a chiflar en el barco, que esta es una escena muy sonada, pero resulta que Pedro lo manda pues ahora sí que a hacer chambas del bote, pero con Minnie Mouse y otros personajes se pone a cantar y a hacer no sé qué y no sé qué, y pues ahí llega el cortometraje, es básicamente lo que estaba hecho. A mucha gente le gustó y este fue el inicio del ratón tal y como lo conocemos. Mickey Mouse poco a poco tuvo más cortometrajes, más y más. Se introdujeron nuevas técnicas como el a color, donde se pusieron sus icónicos guantes, sus zapatos y su overol. También pronto se agregó su primera versión con audio, la cual sería hecha por el mismísimo Walt Disney. Me gustaría añadir hasta este punto que esto es un resumen muy resumido de la historia de Disney, porque si les cuento todo a más de detalle nunca vamos a acabar. Tras el éxito que era Mickey, Disney decidió hacer una segunda ola de cortometrajes, que estos eran los más creativos de la época, llamándose Silly Symphonies o Sinfonías Tontas en español. Estos cortometrajes tuvieron algunos cortometrajes muy recordados, como el de Skeleton Dance, unos donde bailan unos esqueletos al ritmo de una música, el de los árboles moviéndose o danzando, que tampoco sé cómo se llama, el cual fue su primera obra a color, incluso antes que el propio Mickey Mouse en color. También fue aquí donde se introdujo otro personaje muy memorable para Disney, el Pato Donald. Desde el primer cortometraje de Mickey ya se había introducido Minnie, pero fuera de ahí no. Así que fue hasta aquí donde se introdujo el pato más popular de Disney. Entonces le sumaron otros como Goofy, Daisy o los que conocemos hasta el día de hoy. Pero volviendo con Silly Symphonies, gracias a estos cortos recibiría su primer premio Oscar por mejores cortometrajes animados. Tras estos éxitos de cortometrajes, Disney decidió hacer algo entre arriesgado y muy novedoso para la época: hacer una película con dibujos animados. Debo aclarar que para este entonces las películas eran con actores reales, que los efectos no eran muy bonitos, que digamos. De hecho, a día de hoy esta película aún se conserva muy bien. Y de la película que estoy hablando es de Blancanieves y los 7 enanos, que hace poquito le sacaron un live action, pero como sabrán no es igualable al original. De hecho, yo me quedo, la verdad, con la original. El proyecto era arriesgado porque tenían que invertir un buen de dinero y de tiempo. O sea, de Disney desde el principio no dudaba del proyecto. Y en 1937 se estrenó Blancanieves y los 7 enanos. Esta película fue un éxito instantáneo. Todo mundo la amó, aunque Disney se quedó endeudado, la verdad. Esta le hizo ganar un premio Oscar y otros 7 pequeños. Uno en honor a los 7 enanos, dato curioso debo añadir. De hecho, esta misma historia está basada en el cuento de los hermanos Grimm, donde ya les dije que Disney inspiró muchas de sus películas y ese fue solo el primero de los muchos que haría en el futuro. Pronto Disney decidió lanzar otras 2 películas los siguientes años. Decidió hacer una película de Mickey Mouse en primer lugar, una donde pudiera ser el papel de protagonista, pero la cosa resultó completamente diferente. Poco a poco la idea fue evolucionando. Cuando Disney un día se reunió con Leopold Stokowski, se les ocurrió la idea de crear un clásico animado donde hubiera una sinfonía sonando y al mismo tiempo hubiera dibujos animados, como los Silly Symphonies, solo que esta vez en vez de ser sinfonías tontas serían una especie de dibujos animados al ritmo de la música.
Aquí, tal y como se dice, hay tres tipos de música: las que cuentan una historia, las que solo por existir y la que es muy básica. Así nació Fantasía. El otro gran proyecto de Disney fue Pinocho. Esta adaptación es adaptada directamente del mismo cuento, escrito por Carlo, y era italiano. ¿Y creen que la historia de Disney es muy oscura y aterradora? Porque sí, el momento de la isla, por ejemplo, es muy oscuro y aterrador. La historia original es 1000 veces peor, pero bueno. Pinocho se estrenó en 1940, en el mes de febrero, y Fantasía en noviembre del mismo año. Fantasía no fue un éxito, pero Disney lo creó evidentemente como un experimento y un arte puro. A partir de estos clásicos sería cuando Disney comenzaría su edad de oro, es decir, sus clásicos más clásicos. Y el siguiente fue, adivinen cuál. Dumbo fue el cuarto clásico de Walt Disney. Se estrenó en 1941. También me gustaría aclarar que este clásico tiene una escena muy psicodélica de los elefantes rosas que nadie hoy en día sabe por qué está ahí, ya que no hay documento oficial. De hecho, hasta puede ser muy aterradora porque dice, son los mismos miembros del mismo Satanás. Pero bueno, eso se quedará para la eternidad como duda. Ahora viene otro de los grandes clásicos y muchos éxitos de Disney. Hablamos del Ciervito, Bambi. Bambi fue la primera película de Walt Disney estrenada en la Segunda Guerra Mundial. Ya saben, aquella en la que el Führer Hitler invade toda Europa y la gente buscaba distraerse de alguna forma, y la cinematografía era la mejor opción, por lo que Bambi fue un hit durante la Segunda Guerra Mundial, ya que era una muy bonita historia en tiempos difíciles. Para basarse en Bambi se basaron en movimientos de venados reales, esto para captar cómo dibujar a Bambi, a su madre y a su mismo padre. Y durante esta historia Bambi va creciendo y creciendo hasta finalmente reemplazar a su padre y tomar su manto, y ahí es donde termina la película. Ahora vienen los cortometrajes paquete, o sea que en una sola película hay varios cortometrajes narrando una sola. Saludos amigos, pica voz al Mr. Toad. Ok, aquí su Dr. D ya va a dejar de hablar de clásicos que nadie conoce, y ahora sí vamos con un clásico de los 50 que todo mundo conoce: La Cenicienta. También está basado en un cuento, y en el cuento se nos nombra que le nombraron así porque dormía junto a las cenizas, por lo que sus hermanastras le llamaron en broma Cenicienta. Este también fue un éxito y todo mundo la amó, eso hasta el día de hoy, como sabrán. Y bueno, creo que hasta aquí llegaría la historia. Le continuaremos en una segunda parte. Si les gustó ver esta historia de los orígenes de Disney, apóyenme con suscribirse y esperen próximamente la segunda parte.